Has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, bueno, muy especial por muchas cosas, pero un invitado que además tiene una historia también muy bonita que nos va a contar. Y queríamos, habréis visto que hemos tardado un poco más de lo normal en sacar el programa de esta semana. La semana pasada no hubo programa, que es nuestra intención siempre hacer programas semanales, porque hemos estado con mucho lío y entre una de los motivos también era por poder tener aquí a nuestro invitado de hoy, que es ni más ni menos que Xavier, que bueno, Xavier Melo, algunos probablemente ya le conocéis. Si los que ya le conocéis, bueno, pues escucharéis probablemente su historia de vuelta, los que lo sepáis, pero mucha gente creo que no lo conoce. Y es una historia muy bonita y que además un poco parecida a nuestra propia historia, que creo que a Xavier le ha cambiado la vida. Así que Xavier, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Jorge, y gracias a todas las oyentes y a todos los oyentes. Y nada, encantado aquí a conversar un poco contigo. Sí, bueno, ya llevamos varias conversaciones antes de grabar este vídeo, hemos tenido varias, pero siempre es un placer porque además siempre son... hay algo especial, ¿no? Y yo creo que esa conciencia global que nos une y que hace que nos conecta también, nos ha conectado. Igual luego contamos también cómo conectamos, que tampoco ha sido una conexión normal, pero muchas cosas que contar, yo creo. El motivo principal por el que te tenemos aquí hoy es para que nos cuentes, para empezar, ya digo, luego iremos viendo cómo sale esto y por dónde se nos va, pero tu historia, bueno, hablamos aquí de la conciencia, de la vida y de la muerte, tu historia con tu ECM, ¿no? Porque tú tuviste una ECM que creo que, bueno, por lo que has contado, ya tenías una visión de la vida un poco, o de cómo funciona esto un poco más, Oh, eh, más normal, y con la ECM te cambió todo. Y te cambió la vida. Bueno, cuéntanos, antes te iré haciendo las vale, preguntas, pero antes de nada, vamos a empezar por el principio, ¿no? vale, pues la cuento, ya la he contado y está en alguna otra, en algún otro Zoom, aunque que la primera vez que me pidiste te dije que no, pero está claro que cambio de opinión. No soy, cambio fácilmente de opinión. Eh, no, la verdad es que no estaba especialmente, hombre, tenía la educación familiar tradicional de aquella época, de cuando era joven. Yo tenía 23 años, eh, y estaba en el último curso de carrera, y era un chico normal, muy trabajador. Me acuerdo que trabajaba demasiado, trabajaba de camarero, de discoteca, trabajaba sirviendo bautizos y boda, trabajaba de profesor de matemáticas y estudiaba la carrera. Y, bueno, y salía mucho de fiesta también, obvio, ¿no? En esa edad todo lo que podía, pero digamos que no todo lo que me hubiera gustado. Yo creo que si volviera atrás hubiera ido un poco más de fiesta. Pero aún así era rebelde, ¿no? Porque, ¿sabes? Yo creo que la edad es rebelde. De hecho, hacía pocos años que había ido a visitar Yugoslavia. Hacía 3 años, 2 años que había ido a visitar Yugoslavia. Quería visitar los antiguos países comunistas. Visité el primero y luego ya no visité ninguno porque no me impactó demasiado, ¿no? Aquello, pero realmente, pues no era una persona religiosa, ni muchísimo menos. Yo diría que ni espiritual, todo lo contrario, era una persona ambiciosa. O sea que no, aunque tenía, pues eso sí, tenía pues la educación familiar, de pues algunos centros solidarios en Navidad, ¿no? Y preparar comidas y con niños enfermos, pero no especialmente diferente a otros jóvenes. Y bueno, un día saliendo
uno de los primeros domingos de septiembre, pues que tú sabes que en Barcelona hay este aire mediterráneo, ¿no? Muy agradable, la brisa. Esta no era las 9 y poco de la noche, salí a dar una clase de matemáticas. De hecho, iba con primera porque estaba agotado de viernes, trabajar hasta las de madrugada, el sábado, el domingo, luego recuperar para salir, ¿no? Todo. Iba con primera, saliendo de clase y en la segunda boca calle vino un coche, iba a una velocidad muy alta y bueno, tuve un accidente. En ese accidente pues tuve traumatismo craneal, pérdida de conocimiento, ataques epilépticos, sí, y salí. Y ahí tuve la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y una experiencia que siempre que la cuentas pues te emocionas. Eh, y bueno, pues en ese momento vi salir mi cuerpo, salí del coche, me veía como bailando con los papeles, llevaba muchos papeles porque quería hacer un GMAT, bueno, un test para entrar en una escuela de negocio, que era mi ambición. Y me acuerdo de los papeles y viéndome de lejos. En aquel momento, justamente, mis padres estaban con unos amigos. Y con estos, bueno, mi padre es una persona de mucho carácter y mi madre pues es muchísimo más flexible, ¿no? Siempre se ha dejado el matrimonio tradicional pues, de mediados del siglo pasado. Y mi madre dice, vamos, vamos a tomar algo. Estamos aquí, tomamos. No, no, no. Y mi madre, además, no es de iniciativa, ¿no? Es así como muy bohemia, muy artista, estudia Bellas Artes. No, no, que nos vamos, ¿qué ha pasado? Que nos vamos, que no puedo estar en casa. Y, bueno, y cuando ya salía, todos la acompañaron. ¿No? Mi madre no tiene carnet, además, hay unos cuantos kilómetros de donde sucedió el accidente. Vámonos al Balú, un sitio de jóvenes, de muy jóvenes, ¿no? Ahí te vas a tomar unos batidos con, pues, con, con hacer fumar a escondida, un Sí, sí. sitio de jóvenes, para nada, Típico, gente mayor. típico. Porque me han dicho que han abierto un bar de zumo, vamos a ir, quiero ir. Claro, la gente fue enfrente, súper heavy, ¿no? Eh, bueno, cuando llegaron, bien el coche, destrozaron los apuntes, la sangre, pues todo, ¿no? Y eso fue ya, no es la primera vez que bueno, y hay muchos casos, ¿no? De esta comunicación madre-hijo, especialmente. Eh, bueno, yo creo que perdí el conocimiento, lo recuperé en la ambulancia, y en la ambulancia sí que me acuerdo que había una chica y un chico, y la chica decía, se nos va, se nos va, se nos va, y luego yo en aquel momento me acuerdo subir hacia arriba, en Y la, eso era ya, o sea, porque cuando subiste, o sea, sería por segunda vez. Ya sí, habías, sí, ya porque habías, ya primero, habías subido claro, una vez. sí, en el momento del accidente tú no tienes un Mm, exacto, o sea, yo entre que me vi bailando con los papeles y dentro de la ambulancia no sé qué pasó, probablemente perdí el conocimiento y me caí, mm. ¿sabes? Y cuando me caí en la calle, bueno, pues me recogieron y luego volví a recuperar, o sea, son como intervalos. De lo que sí que me acuerdo es pues cuando perdí el conocimiento en la ambulancia, subí para arriba, vi todo, bueno, pues vi todo desde arriba muy rápido y llegué a la luz. Cuando llegué a la luz, pues vi a la luz de lejos, pasé por el túnel, en el túnel vi pues fotos que aquí tengo, ¿no? No les he enseñado nunca, te la voy a enseñar. Primicia. Es un río del Pirineo catalán, en Ajá. blanco y negro. Recuerdo imágenes como estas, pues yo
¿Pero el niño. lo veías como foto o lo veías No, como no, 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 el no, es sitio? que luego, Veías el sitio. luego recientemente con las fotos me han salido y me la he puesto aquí, ¿no? Juntamente Mm, con fotos de mis hijos. Pues recuerdo esta escena, ¿no? Del túnel. Yo era joven, por lo cual tampoco hice nada bueno ni malo, no me claro. queda tiempo, ¿no? Y recuerdo la sensación de unicidad, ¿no? De sentir el agua, de sentir el aire, los pájaros, mis padres, como si todos fuéramos uno. Algo que es totalmente inefable, ¿no? Porque es imposible poderlo explicar ni tan solo entenderlo, ¿no? O sea, puedes asumir que eres energía y que luego estás en todos los sitios o no, ¿no? De alguna manera. O piensas que todo tiene una explicación, como dice Einstein, o piensas que todo es un milagro. Pues realmente lo que vives es un milagro, porque lo sientes todo, sientes cómo está tu padre, pero eres tu padre, sientes el agua, las piedras, las hojas, o sea, como si tú fueras una parte de todo. No, no eres tú, ¿no? Tu conciencia es todo. Eso fue impresionante, pero claro, lo que realmente fue más emocionante fue pues cuando me acerqué a la luz y sentí la luz y estuve ahí. Cuando estuve ahí es como si hubiera estado en el regazo de un padre, ¿no? Mm. No me acuerdo lo que hablé, sé que estuve ahí, pero no. Creo que mi mente racional no me va a dejar durante esta vida recordarlo y es así. Eh, y luego volví de golpe, ¿no? Lo que sí recuerdo es que no quería volver y me dijeron y yo cuando volví muy enfadado. Y cuando me desperté en la cama, que estaba el médico a mi lado, a la derecha, estaba la que era mi novia, luego fue mi esposa, estaba mi madre y luego estaba mi padre. Y cuando me desperté chillando, ¿no? Pues sí, yo también tengo como mucho ímpetu a veces, ¿no? He estado con Dios, Dios existe, he estado con Dios, Dios existe, si de verdad, tenéis que querer, es una pasada, he estado con Dios. Bueno, y luego me pincharon, me dieron un tranquilizante. eh, en broma, pues mi padre, que no cree, siempre me decía, ahora ya yo creo que lo tiene menos claro por algunas cosas que me ha dicho. Siempre me dijo que me había quedado tonto, ¿no? Eso dice, en broma, Sí. dice, te quedaste con un corazón muy grande, pero con la cabeza pequeña. Y eso es un poco lo que te pasa. Porque las decisiones que tomas cuando sacas la ECM realmente no se entiende desde el punto de vista racional. Yo he dado clases de microeconomía y de economía, con lo cual sé de lo que hablo, ¿no? Es decir, las decisiones que tomas y gracias a esto, pues estás alineado en la vida, no son racionales, no Sí. son con el corazón y tú también lo sabes. No hace falta tener una ECM para esto. Pero realmente estuve medicándome durante más de 2 años. Se pasa fatal, que lo pasé muy mal. Y, y no lo conté porque ya me decían, esto es una alucinación, es normal, la gente ve la luz, luego empecé a leer libros durante muchos años, las explicaciones científicas, la retina del ojo, la falta de oxígeno, pero yo sabía que no, ¿no? Sabía que no. Y lo tenía dentro. Justamente en esta escuela de negocio que quería hacer este máster, luego no lo pude hacer. Me costó ya acabar la carrera porque cuando fui a hacer el último examen ya solo podía poner el nombre, o sea, fue todo el golpe en la cabeza que tuve y me costó pues volver a empezar, ¿no? Acabé la carrera, luego siempre sí, me saqué el doctorado, acabé unos años, o sea, siempre he seguido estudiando, pero la vuelta fue durísima. Siempre quedaba algo que era, bueno, pues cuando te tomabas un gin tonic con los amigos,
de verdad, es que de verdad que existe, porque yo es que estuve, es tan real, nunca he sido yo, nunca he sido tan yo como cuando estaba muerto. Que has dicho, "No, ¿tú estás tonto qué?". Pues es que es así. O sea, yo ahora no soy yo, sino soy yo cuando dejo. Bueno, de hecho hay una frase sufí, ¿no? Que lo dice, tú eres Dios cuando dejas de ser. Yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Esta frase sufí para mí refleja una experiencia cercanas a la muerte, ¿no? Cuando tú dejas, y eso también lo dice la Biblia, cuando tú dejas de ser tú, te acercas a Dios, te acercas al universo, ¿no? Cuando te dejas todo el apego material que tenemos. Sí. Bueno, es lo que acabas de contar antes, yo creo, ¿no? Lo que contabas de, de tomar decisiones racionales y de... es un poco el... vivimos en una sociedad en un mundo físico y tenemos que adaptarnos a ello y ceñirnos a ciertas no normas, pero cosas que están consensuadas, ¿no? Y cuando cuando has estado en lo que es la esencia, ¿no? O sea, lo que eres tú como ser, no aquí como cuerpo físico, ¿no? Y es lo que decías de que nosotros aquí también lo hablamos mucho en el canal de la intuición, ¿no? De hacerle caso a tu intuición. No le hacemos suficiente caso, sobre todo ahora en este mundo que va todo tan rápido y que toda la gente es todo pararnos a oírnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que es un poco eh, lo que te pasó a ti o lo que viste es eso, que ahí somos nosotros mismos y aquí somos un, un tanto por Es, ciento de nosotros, ¿no? es así, aquí dejamos de ser nosotros cuando estamos más apegados. Pero de hecho, cuando hay la desconexión total es cuando sales del cuerpo. Esto es lo que yo creo. Y siempre lo había tenido, ¿no? Al cabo de muchos años, en el 2017, y volví a esta escuela de negocio, porque siempre, no sé por qué, pero siempre, bueno, de hecho es la mejor escuela de negocio del mundo para directivos. Y cuando volví, ahí pues casualidades de la vida, me escogieron presidente de la promoción, que fue como muy, no sé, muy sucedió. Y ahí me tuve que preparar un discurso. Yo nunca lo había dicho en público. Ya era algo que ya me ardía, ¿no? Era, y bueno, pues haces en la sala de actos con todos los alumnos, todos directivos, algunos de ellos muy relevantes con con nuestras familias, con los profesores. Y tenía un acto, pues tenía el discurso preparado para hacerlo lo mejor posible, ¿no? No quedar ahí en estas cosas, cuando Claro. menos que es ridículo, mejor. Hice una pregunta que, oye, ¿qué te llevas del máster? Luego vi que más del 80% eran temas inmateriales, que no eran ni conocimientos técnicos, ¿no? Las relaciones humanas, las experiencias, la voluntad pues, de algunos de hacer una startup, una voluntad de hacer temas solidarios, el conocerte, y yo, bueno, pues esto es la escuela de negocio más importante y quedan las relaciones humanas, pero ¿y tú qué estás haciendo escondiendo esto, no? Cuando obtuve los resultados definitivos y el último día digo, se acaba, lo voy a contar aquí, lo voy a contar. Y rompí el discurso, lo tiré y digo, lo que salga, preparé el discurso, claro. Y ahí, pues lo típico, ¿no? Oye, pues no te emociones, era la primera vez, imagínate. Eh, lo iba contando más o menos, pues, de una manera, digamos, amable para no emocionarme. Y dos hijas adolescentes de un compañero amigo, que estaban llorando. Y claro, ahí me deshice, ¿no? Ahí me costó mucho acabar y lloré, vamos, me costó acabar, pero ahí lo saqué. Y luego ahí yo sé que hay gente que le molestó, porque oye, en la escuela de negocios, ¿para qué cuentas esto, no? Un poco quería contar las relaciones humanas
que habían nacido entre nosotros. Y muchos también me felicitaron, ¿no? Por el hecho, pues, personas que eran creyentes, otros no. Pero digamos que a partir de ahí nació. Y había un proyecto antes de, unas semanas antes, todos teníamos que presentar un proyecto. No era obligatorio, pero era optativo. Yo, como me presento siempre a todo, lo aprovecho todo, pues presenté el proyecto de la fundación. Y cuando vi los proyectos que había proyectos realmente muy interesantes, yo saqué el mío, digo, esto lo haré yo cuando pueda y tal. Y me llamó un profesor de Alemania y me dijo, ¿pero qué hace? ¿Por qué lo retira? Digo, pues, a ver, esto es una fundación, esto es una idea, ¿no? No es un proyecto de una multinacional, pues, de poder implantarte de China o de una problemática de una gran empresa. Dice, no, no, que está muy bien, hazlo, que es súper interesante. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Que no tenéis proyectos o qué? Porque este proyecto no es un proyecto como, no, no, que es interesante. Si tú tienes esta inquietud, sácala. Nosotros te ayudamos. Bueno, yo sé que no acabé el máster que ya la tenía, había ido a firmar la fundación en notario, ¿no? Y ahí empezó todo. Es decir, que tardó mucho, pero te cambia. Y cuando te cambia la vida, ¿no? Cuando Claro. sales del armario, la vida ya no vuelve a ser diferente. Es que, La gente que te entendía, te entiende, ¿sabes? La esposa, parte de la familia, tú sigues. Y por eso mi padre decía, ¿no? Medio broma, pero realmente él no lo entendía. Y la gente que estaba conmigo tampoco. Si te has comportado así, medio escondido, ¿no? Con este tema, que bueno, sí, lo contabas, pero no te influía, y ahora cambias totalmente, ¿no? Pues es un cambio, te cambia mucho. Por el otro lado, nunca eres tan feliz como cuando lo sacas, nunca. claro, Y eso también hay gente que llega a esto sin una ECM, por ejemplo, con una pérdida importante. Es que las pérdidas, sean materiales, a mí me ocurrieron varias pérdidas de repente entre el 17 y el 18. Todas las pérdidas te hacen hundirte y deprimirte o realmente te hacen tomar conciencia de quién eres, ¿no? Tú también lo sabes. Es claro. decir, el tener una pérdida te abre muchas veces. Nosotros lo vemos en nuestros Sí, cursos de duelo, en nuestro curso de la conciencia. Ahora el 3 de julio vamos a sacar un pequeño curso intensivo de experiencias cercanas a la muerte también, que ayuda mucho a la gente, ¿no? Nos viene gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, gente que ha tenido percepciones extrasensoriales, y al final todos ayudan, todos lo superan ayudando a otros, todos, claro, haciendo la organización, colaborando con nosotros en la investigación, haciendo acción social a mujeres maltratadas, es igual, pero al final todos hacemos lo mismo. claro. Es que, bueno, que no hemos, ha dicho la fundación, pero la Fundación Iclovi, ahora hablaremos largo y tendido de ella. Eh, pero volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, de cómo prácticamente a todo el mundo, siempre y cuando se dejen o se fíen de ellos, como decíamos antes, de tu intuición, toda esa gente que ha tenido ECMs o, como acabas de decir tú, o pérdidas o experiencias transformadoras espiritualmente, eh, una de las cosas que suele suceder, que es por lo que estamos aquí, tanto tú como yo, es porque quieres compartir todo esto, quieres hacer que la gente, abrirlo a la gente, que la gente lo sepa, que la gente lo integre más, pero también muchas veces, como ha sido tu caso, es lo que decía al principio, que te cambió la vida radicalmente, pero no en el momento, o sea, radicalmente en el sentido de que tu vida como tú la veías cuando antes de tener tu experiencia, el futuro que tú ves es completamente diferente, te cambia la vida, te cambia la perspectiva, pero en tu caso, y pasa también en muchos otros casos también, es muy común que ese CM, lo que comentabas que tu padre te decía en broma o que los doctores te medicaban, porque lo ven como una... Ahora, por suerte, y hablaremos también de eso, del papel ahí de la fundación también, por suerte está siendo mucho más entendido a nivel Sí, social, a nivel sanitario y demás, pero hace unos años, hasta no hace no mucho,
muchas veces pasaba eso, que la gente que contaba estas experiencias, pues o bien te decían, cállate, no cuentes nada y no pasa nada, o bien te venían y te medicaban y te trataban como que estabas con trauma o que habías tenido alucinaciones o que habías... Alucinaciones, sí. Normalmente lo que se hacía Claro, era alucinaciones. y eso hace Sí, que a la gente no le cueste compartir esa experiencia y tener esa sensación o ese querer compartirlo o querer hablar de ello y no hacerlo por sentirse sentir que la sociedad no está de acuerdo, ¿no? Entonces, tiene mucho valor lo que hiciste en su momento, ¿no? De decir, venga, pues aquí, y que también pasa mucho con mucha gente, ¿no? A veces no tan radical como en tu caso, pero sí de gente, pues eso, que a lo mejor ha tenido experiencias y no las ha querido contar y de repente ve un momento que dice, bueno, pues mira, pues aquí lo cuento aquí y no se dan cuenta y se están... Ahí es como decías tú antes, ahí eres más tú que lo que eras antes, todavía sin ser del todo, pero eres seguro, más tú, ¿no? seguro. Esto, mira, siempre que estos casos es bueno observar a los niños. Para mí, Mm, las experiencias cercanas a la muerte en niños son, incluso las experiencias pedimuerte también en niños, ¿no? sí, Que son durísimas, pero ellos lo tienen tan claro y Pim lo dice eso en la investigación, que es pues, la investigación de referencia en el mundo Kim médico. Van Lommel. Sí, Pim Van Lommel lo dice, es igual cuanto tarde, porque el impacto es igual en todo el mundo. El primer impacto es la pérdida del miedo a la muerte. Eso Mm, tú sabes que no, que puedes tener miedo al dolor, pero a la muerte, a desaparecer, eso ya sabes que no es un tema, no es un tema ni tan solo de creencia, ¿no? Es un tema que lo sabes, con lo cual ya eso te lleva muchas veces cara a los otros a correr riesgos o a tomar decisiones que no son entendidas, ¿no? mm, Y, y con los niños es brutal. Nosotros ahora nos están llegando en muchos casos, la verdad es que es para agradecer cada día, ¿no? El hecho de estar envuelto con gente tan maja como tú y como otras personas que nos vienen de todos los sitios del mundo, ¿eh? Con esta investigación, desde Argentina hasta México, pasando por Colombia, Australia, Estados Unidos, mucha gente de cualquier país de Europa y otras fundaciones también. Hay uno, es que hay muchos, ¿no? Pero hay un niño que se puso enfermo a los 6 años, se murió a los 8 de cáncer, ahora su padre ha montado una fundación y hace acompañamiento a los niños, y él le decía, no, papi, al principio, papi, me voy a morir. Su madre esto no lo aceptaba, y no lo ha claro. aceptado, pero él decía, dice, bueno, tiene muchas visiones con él, tuvo una comunicación al final muy intensa, ¿no? Y el niño le decía, no, papá, he venido aquí a enseñarte Mm, que tienes que aprender a ser, no a tener. O sea, olvídate, para eso he venido, para eso he nacido. O sea, imagínate que tu joder, hijo, y me voy a ir, me van a venir a buscar porque ya me faltan pocos días. O sea, tienes que hacerlo. Yo se lo yo todo creo en la fundación. Desde el punto de vista relacional no tiene ningún sentido. O sea, si tú no lo has vivido, no puedes pretender que los otros te entiendan. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? A, a las personas que hemos tenido la experiencia cercana a la muerte o a las personas que han tenido una pérdida muy importante en su vida que les ha servido para crecer, mm, Jorge. Y eso no puedes pretender. Yo durante muchos años he luchado para intentar discutir. A mí siempre me gustaba discutir, ¿no? Pues de cualquier cosa, ¿no? Pues sí, para aprender, no con un modelo. Realmente, no, en este tema no es. La persona que quiere escuchar, que escuche, y el que no, pues ya le llegará el momento de una manera u otra, o claro. no, Sí, no no, lo a sé. todos. Pero lo que es Y- cierto es que ahora hay un cambio de mm, conciencia. Yo intenté hacer este estudio hace 20 años y me dijeron que estaba loco. Yo no tenía nada mejor que hacer.
además sin recursos económicos o con muy pocos, y ahora tenemos hospitales en muchos países y tenemos hospitales muy importantes en España, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, en diferentes ciudades, ¿no? O sea que yo creo que algo sí que está cambiando. Sí, sí, no, está claro. Bueno, es más, estamos aquí por eso, porque esto está cambiando, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, como en muchos aspectos todo este tema de la era de la comunicación en la que vivimos, las redes sociales, la instantaneidad de todo, en muchos casos no es bueno, se abusa y se usa de mala manera, pero en muchos otros casos, como es este, es todo lo contrario. Entonces, cuando se usa para cosas positivas como esto, pues eso, estás comentando como la fundación colaboráis con gente por todo el planeta, eso es gracias a que ahora todo está, la comunicación es inmediata, ¿no? Estamos aquí hablando, tú en Barcelona, yo en Sydney, y nos mantenemos en contacto sin ningún problema, ¿no? Y eso ha hecho el que haya tanta información. Yo lo digo muchas veces, vivimos en la era de la información, y nunca ha habido más gente desinformada, porque tienes la información, pero tienes que saber elegirla, tienes que saber, siempre hay que ser objetivos con lo que lees, con lo que ves, con lo que te informas, pero hay muchas cosas que en el momento hay cosas que conectas directamente, ¿no? Y con gente con la que conectas directamente. Y yo creo que la tecnología en ese aspecto está ayudando, ¿no? Y entonces ahora se está empezando a abrir mucho la gente que ha tenido este tipo de experiencias, gente que se dedica a estudiar, ya no solo a nivel espiritual o experiencial, sino a nivel científico también. Hasta hace unos años todo esto estaba visto como algo tabú, algo de lo que no se podía hablar, pero de un tiempo a esta parte ha habido, por un lado, científicos que están demostrando que hay mucho más, ¿no? Has hablado de Pim Van Lommel, que es una eminencia, ¿no? Pero hay muchos científicos en todo el mundo. Y luego, pues eso, cosas como lo que hacéis en la Fundación Iclovi, ¿no? Que además, eh, mucha gente probablemente no lo sabe, pero a nivel, como tú has comentado, a nivel trabajar con, eh, con, eh, eh, con hospitales y con médicos y con personas que están a pie del cañón en este sentido, con todo el tema de las experiencias cercanas a la muerte. eh, sois la fundación que más hace en ese sentido, incluso más que hay fundaciones americanas, hay organizaciones americanas que se dedican al estudio de las ECMs y demás, pero no tienen digamos, esa interacción directamente con los hospitales para promover justo lo que estamos hablando, ¿no? Que sea una cosa que la entiendan, que sepan qué hacer cuando tengan un paciente, que puedan tener, que puedan entender que el paciente no tenga que sentirse como que ha tenido una alucinación y que nadie le entiende, sino todo lo contrario, ¿no? Y la labor que hacéis ahí, yo creo que es enorme. Y bueno, y como estás comentando también, cursos. Bueno, te voy a dejar que nos cuentes tú un poco, porque has hablado de la Fundación Iclovi, pero cuéntanos un poco qué es exactamente, quiénes sois y qué hacéis exactamente. Bueno, mira, y voy a empezar por el nombre. Y Clovi, en parte hay que decir que, claro, cuando uno lo ve con los ojos de ahora, ve que en parte fue un acto de vanidad. No voy a crear una fundación y una fundación internacional, que voy a crear local, aquí, a lo grande, ¿no? Lo veo como un acto que está muy bien y que tiene mucho impacto social y que estoy muy satisfecho, muy orgulloso, pero en parte había una parte de vanidad. De hecho, eh, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? En este mundo, como dice el Mm. profeta. O sea que no hay que desmerecerla, que hay una parte importante de vanidad mía. Pero lo que quería realmente y lo que pretende, y creo que realmente es parte del éxito, es esa irracionalidad. Y lobby quiere decir International Consciousness Lobby, quiere decir el lobby internacional de la conciencia.
O sea, me es igual que venga la gente, ¿no? Esa era la primera idea, ¿no? Eh, creo que lo que hay detrás de esto es decir, si entendemos erróneamente la vida, entenderemos erróneamente la muerte, Claro, porque la vida es como un sueño y la muerte puede ser despertar. Si la muerte puede ser el despertar, para los que hemos tenido una experiencia de este tipo, esto puede ayudar mucho a mucha gente, ¿no? Que lo está pasando mal en este mundo hoy en día. Y eso es, en parte es lo que nos llega. Empezamos con un curso que no tenía nada que ver. eh, Intenté hacer la investigación en 20 años, no pude. Empezamos con el curso de conciencia y liderazgo social, un curso donde hay experiencias cercanas a la muerte, en la guía como intuición de vida, las principales impactos y referencias de física cuántico, profesores buenísimos como Johan Comas, Pipa Lomel, Amit Goswami, es decir, gente que dice, ¡guau! ¿Cómo esta fundación, ¿no? Tiene este nivel de profesorado? Bueno, pues la idea es, y la gente sale muy cambiada y todos dando la oportunidad, igual que a mí me cambió la vida el proyecto, de que hagan un proyecto. Algunos pueden tener un proyecto de radio, otros pueden tener una ONG, los otros nos ayudan, profesores, alumnos, gente, voluntarios, y por eso hemos pasado ahora de 1 a 10 cursos. Vamos a sacar un doctorado el año que viene con una universidad. Los cursos los certifican los que quieran la universidad, y hay los mejores alumnos, yo creo, en la materia. Tenemos a Bruce Grayson, a Iben Alexander, claro. Tenemos gente como muy pionera, ¿no? En todos estos temas. Y esta formación, luego hemos hecho la formación en duelo para dar a la gente que quiera hacer duelo, que está haciendo médicos, enfermeras, que también están en nuestros hospitales, para que les ayuden a acompañar, y realmente lo damos de una manera muy, muy diferente de cómo se hace en las universidades, aunque el nuestro es un título ahora, además por una facultad de medicina, y, y- y lo hacemos porque creemos que hay otra manera que no seguir el protocolo riguroso, ¿no? Y entender esto, ¿no? Que no son alucinaciones. Muchísimas veces en estas clases de duelo, y no sé por propia experiencia, no, no, pues esto de Ángeles, esto no hay que hablar, pero nosotros tenemos que hacer la fase uno, la fase 2. Pues no, pues aquí el que venga no va a tener este tipo de formación. Luego hay otros másters de percepción extrasensorial también, en el cual hay un nivelón de personas que tienen percepciones increíbles, gente que ha tenido ECMs o gente que no, pero gente que está en este mundo. Luego está la segunda parte de lo que hace la Fundación. La primera es formación, tenemos cursos, diferentes tipos de cursos. Todos son online con una semana presencial en Barcelona para los que puedan venir. Luego está la parte de la investigación, ¿no? Ahí igual, pues claro, es que si no son voluntarios en todo el mundo, no hubiéramos podido hacer nada. A veces nos llegan, hostia, esta semana hemos tenido una persona del Centro Superior de Investigaciones Científicas, mm, un doctor relevante que se ha puesto, y no es el primero que tenemos, que se ha puesto a ayudarnos en lo que sea, ¿no? Y, "Buah, pero ¿por qué no? Porque es cansado". O en médicos que dicen, estoy cansado de esconder esto en los hospitales pues, para que no te quiten de promociones, ¿no? Quiero ayudaros en la investigación, en lo que sé, con lo cual tenemos, buah, eso es increíble la gente que nos llega, gente como tú, ¿no? Que dice, oye, pues que os ayudamos, oye, pues ayúdanos porque mira, claro, empezamos con un curso y justamente con gente que nos llega, pues que ya vamos a tener 10 cursos, necesitamos herramientas, ¿no? Pues la verdad es que es increíble. Y luego tenemos una tercera parte después de la investigación. La investigación es la investigación de experiencias cercanas a la muerte, con paro cardíaco en centros sanitarios, más grande que se está haciendo en el mundo, al menos en lengua hispana. Pero tenemos otras que cuando tengamos esta de manera sostenible, ahora pues lo hemos hecho con los ahorros nuestros,
la verdad es que pusimos el plan de jubilación y hay que hacer esto, pues lo hacemos. Luego tu padre que te dice, pero a Claro, ver, se te ha ido la cabeza con lo con lo que tú eras, con lo que... Pero el otro día mi padre con 91, que no quiero que escuche este programa, eh, me dijo, es que te digo una cosa, así es un poco bruto hablando, dice, al menos estoy orgulloso de ti porque has hecho lo que te da la gana. No has hecho caso a nadie. Dice, y esto claro, al menos no lo acabo de entender lo que has hecho, pero, pero al menos has hecho lo que tú creías, ¿no? Y eso es importante, hacer tu muy propósito importante. de vida, no el de los otros. Muchas veces no lo ves, o sea, tampoco hace falta tener una experiencia, ¿no? Dices, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Es, A mí lo que me da es esto. Claro, cuando yo hice esto me vendí los relojes, los anillos, el poco oro que tenía, que nunca ha sido de oro, porque no me gustaba, ahora no llevo nada, nada. Y uy, estoy encantado de la vida. claro, Bueno, la tercera cosa que hacemos, y acabo, la primera te he dicho era formación, la segunda es investigación y tenemos propósitos. Ahora, nunca hemos pedido dinero, ahora vamos a empezar a pedir dinero para la investigación, porque claro, ahora tenemos que pagar a los auditores que van a ir a los hospitales, ¿no? Aunque sean voluntarios, pues hay gastos, los gastos hay que pagarlos. Y aparte que la propia investigación conlleva. Nunca, siempre nos ha dado reparo a Luján y a mí. Luján ha sido una persona que se incorporó hace unos años a la fundación que la verdad es que es un ángel, que nos sí. Bueno, ayuda no, muchísimo. no Todos creo los que años. necesite introducción, pero Luján Comas, vuestro canal de YouTube Somos Alma, si hay alguien que no creo que esté viendo este canal que no lo conozca, vamos a poner los enlaces y tal, y os recomendamos porque, bueno, ahí conoceréis un poco más a Luján y lo que hace, ¿no? Increíble. Es una persona increíble. Ella me ayudó desde todo, porque hubo un momento que estaba, pues la verdad es que luchar todo en contra era complicado, suerte de ella, que me ayudó desde todos los puntos de vista. Y hicimos el cambio de presidencia y ahora tengo más una presidencia honorífica. Y ella está pues mucho en todos los canales de comunicación, ¿no? Y la verdad es que comunica bien, tiene un pasado de éxito como médico en España. Y, y la tercera cosa que hacemos, que siempre, bueno, y eso, queremos rentabilizar y hacer otras investigaciones. Pacientes en coma, tenemos varios propuestos, pero hasta que no tengamos esta cerrada bien, no, no abriremos otro melón. Esta es durante 8 años, o sea que ya empezamos a tener los primeros resultados, los primeros paro cardíacos, está todo. Y bueno, todo el mundo, todo el consejo asesor está muy contento. Pete Van Lommel, Iben Alexander, Bruce Grayson y David Lorimer, Luján Comas y yo somos los que estamos en el consejo y estamos muy satisfechos. Y la tercera es acción social, ¿no? Tú no puedes cambiar de conciencia viviendo de espaldas a la realidad. No, yo ya estoy zen, que hay muchos gurús, más nosotros no creemos en los gurús, no queremos gurú. Si hay algún profesor que va de gurú, no repite porque no queremos gurús, cada uno es su gurú y cada uno tiene que encontrar su camino. Y no puedes vivir, y por eso también tenemos una parte importante de acción social, no toda la que nos gustaría, pero hacemos acción social de soporte y ayuda pues, a gente en colectivos de exclusión social, básicamente exalcohólicos, drogadictos, personas también, mujeres maltratadas, para ayudarlas. Y estamos en diferentes proyectos. Esto es lo que hace la fundación y con, con una ingesta cantidad de voluntarios del cual tú formas parte y estamos Bueno, muy esa era la otra noticia, la novedad del programa, porque hemos dicho al principio, como no hicimos vídeo la semana pasada, porque estábamos moviendo muchas cosas y tal, pero uno de los motivos era, estábamos esperando para hacerte la entrevista, pero también para anunciar a la gente que a partir de ahora, bueno, pues Somos Conciencia pasará a formar parte de Iclobi. Todavía tenemos que darle forma y encontrar la manera de hacer, de colaborar y de poder ayudar y de poder hacer
que la voz se oiga más, ¿no? Que como decíamos, o como está muy de moda ahora lo del velo, ¿no? Lo de que el velo cada vez sea más fino, ¿no? Y intentar ayudar, pues, de la manera en la que se pueda, desde aquí, desde el canal, ayudando en todas las diferentes facetas de las cosas que hacéis en Iclobi. Hemos hablado del canal de vuestro canal Somos Alma con Luján, que, bueno, ya digo que si no lo habéis visto, bueno, es más, estoy haciendo aquí un poco publicidad porque hicimos una entrevista hace poco que es la que ha salido en estos días, o sea que iban a tener, nuestra gente va a tener, me va a ver por partida doble, por no haberme visto la semana pasada, pero unos vídeos estupendos. Comentabas este investigador del CSIC que estuvo hablando con Luján la semana pasada, me encantó porque el área científica a mí es una de las áreas que más me fascina, porque sé que todo esto es muy espiritual y eh, muy subjetivo de lo que cada uno hemos sentido o hemos vivido, pero a su vez la ciencia también nos puede ayudar, y por eso me gusta mucho lo que hace Iclobi en ese sentido a nivel científico, de salud y demás, de no solo hacerlo como una cosa, digamos, espiritual o más etérea, sino algo más concreto, que es centraros un poco en eso, en la... Al fin y al cabo vivimos en un mundo físico, ¿no? Este es el mundo físico, tenemos que adaptarnos y tenemos que vivirlo de la mejor manera posible. Y todas estas cosas, estas experiencias que hemos tenido, ya sea experiencias cercanas a la muerte, experiencias extrasensoriales, experiencias transformadoras, pérdida, etcétera, todo eso tiene que servir para ayudarnos a entender mejor todo esto, ¿no? Y en lugar de ocultarlo o de querer ignorarlo, hay que moverlo, hay que entenderlo. Y yo creo que la mejor manera de entenderlo y de hacerlo es a través del diálogo, ¿no? De hablarlo, de compartir experiencias, porque eh, la gente, me imagino, toda la gente que está viendo esto y gente que ve los vídeos en Somos Alma y que escucha diferentes podcasts y demás, conectas con la gente, tú nos contabas tu ECM y no la hemos vivido, pero cuando la cuentas, cuando una persona cuenta algo que es tan intenso y lo cuenta como lo puede contar, porque es uno de los problemas también de la gente que tiene las ECM, es que no hay palabras para describirlo. Pero cuando tú estás contando algo que ha sido tan real para ti, da igual que seas un experto en comunicación o que seas una persona que apenas que no te guste hablar delante de un micrófono, el mensaje, digamos, la esencia del mensaje va a calar porque estás contando una cosa que es muy auténtica. Cuando muchas veces la gente habla de cosas, ¿no? Puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero cuando estás hablando de una experiencia que has tenido, esa experiencia, o sea, el haberlo experimentado, eso lo transmites. Y quieras que no, la gente que lo escucha, que lo lee, no vive la experiencia, pero le estás afectando. Estás afectando a esa persona porque está teniendo, le estás abriendo y ahí es cuando tienes esa, yo creo, esa comunicación de conciencia a conciencia, de alma a alma, ¿no? En la que estás conectando ya no es solo, no estoy viendo un vídeo en el que tú estás contando tu historia y yo la escucho y ya está. No, no, está llegando mucho más adentro, ¿no? Y yo creo que aquí en Somos Conciencia, en Somos Alma, gente en otros canales, en cualquier, cualquier persona que se dedique a hacer esto, siempre y cuando lo esté haciendo eso desde el punto de vista de las experiencias personales que hemos tenido, conectas, porque no sé, Es algo, es algo más. sí, y- pero de todas maneras yo creo que es algo que hacemos, pero que no estamos cómodos. Tú lo sabes porque sabes Mm, cómo reaccioné cuando no nos conocíamos y me lo propusiste. Y hay mucha gente, y hay gente que no lo cuenta. Y luego, lo que sí es increíble, y estoy pensando ahora en una persona que además no es conocida, que tiene
percepciones increíbles, increíbles. O sea, yo creo que saltaría la racionalidad de mucha gente, percepciones, mensajes además a gente muy conocida, y ella está totalmente en el anonimato. Vino a la fundación por el tema de las ECMs. Ella se dedica solo al duelo, a acompañar no al duelo, sino a acompañar a la gente que se va, a la gente mayor. Ujú. Y es increíble lo que yo he visto de ella. Es una persona, además, una mujer flacucha, pequeña, muchísimo carácter. O sea, tiene un carácter, eh, tiene mucho carácter. Y en cambio, cuando me cuenta su ECM, llora como una niña. Y Claro, llora como una niña no por el dolor que pasó, no por el recuerdo, sino por esta sensación que yo te decía de estar en la luz, esta sensación de unicidad. sí. Ella cuenta que ella cuando iba al hospital fue en metro y, y ella fumaba hace años esto, ¿eh? Ha tenido más de una. Ella fumaba, no sé si te acuerdas en España, un tabaco se llamaba Fortunas, que me lo Sí, sí. recomendaban. Tenía que irme a comprar el paquete de Fortuna y tenía pues el dinero exacto. Y, y vi a una mujer que estaba pidiendo el metro. Yo caminaba, yo sentía, fíjate, un paso subterráneo, ¿no? Para coger el metro, y yo sentía a la gente que pasaba, todo. Pero sentí especialmente a la mujer que pedía dinero. La sentí tan profundamente que oía que decía, Virgen María, si existes de verdad, haz que esta mujer me dé una limosna. Y cuenta, estoy llorando. Claro. Y cuando ella pasaba, se puso la mano y dice, no, no, le doy porque quiero fumar, quiero comprarme un paquete. Y luego sentí el sentimiento de pena suya. Y pensé, todos somos, y ahí entendí, me dice, y entre lágrimas, ahí entendí que todos somos responsables del otro. O sea, Mm, aquí a mujer dejó de querer por mi culpa. claro, Y te lo dice llorando, una mujer que tiene un género claro. importante, ¿eh? O sea, claro, el impacto Es es que difícil de contar. hablabas antes tú también, cuando hemos hablado al principio de eso, de cómo eh, estamos aquí, la sociedad, la cultura, la humanidad en general, eh, nos ponemos unas limitaciones y unos, ¿no? Hay cosas de las que no se pueden hablar. Y al final no nos damos cuenta que lo que hacemos con eso es cada vez alejarnos más. Es un problema, pero a su vez, cuando tienes estos momentos en los que de repente simplemente es eso, es el conectar, ¿no? Con cualquiera, con un desconocido y te puede pasar a diario. A mí me pasa incluso estando aquí en casa y estás viendo un vídeo o estás escuchando algo o ves a alguien y conectas con esa persona y es una sensación de que como entiendes a la persona sin conocerla de nada, sin tener nada que ver, pero es porque estamos todos, o sea, nosotros lo decimos siempre, hay una conciencia global, estamos todos conectados. El problema es que no lo vemos. No, no, es una cosa que nos ocultamos a nosotros mismos, pero cuando tienes experiencias así, Estamos anclados y es normal, pero si eres consciente de que no eres un ser humano que tiene experiencias espirituales, sino que eres un ser espiritual, que estás anclado o que estás pasando una experiencia humana, todo lo relativizas mucho, ¿no? Yo tengo los mismos defectos que puede tener o más claro. otra persona que no ha tenido, y estoy incluso a veces pues anclado en las formas, pero, pero, la verdad es que estar unido a gente, tú has visto la gente que hay en la fundación, has estado algunos con ellos, has estado con Luján, Juanma, hay mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que están
están en este camino. Es que si son, todos somos como hijos o como padres o como no sé, ¿no? Hay una comunidad como muy, no sé, y los estudiantes Pero, igual. claro, es que es eso. Al haber tenido estas experiencias, es una cosa que no es que nos una, porque nos une, pero es que esa cosa ya estaba ahí sin tener la experiencia. Es una cosa, el tener estas experiencias yo creo que lo que nos hace es abrirnos a esos lazos que ya existían, que siempre han existido, pero que no los vemos. Entonces, con estas experiencias, toda la gente que hemos tenido algún tipo de experiencias en este sentido, te une, ¿no? Claro, con esto no quiero tampoco, y es a lo que me refiero, no quiero discriminar ni mucho menos a la gente que no ha tenido este tipo de experiencias, porque es lo mismo, el lazo está ahí. El problema es que sobre todo eso, sobre todo la sociedad y la cultura ha ido cambiando, porque antiguamente no era tan así. Hemos ido involucionando para que todo esto no es que lo neguemos, pero lo ignoremos, ¿no? Y cuando de repente tienes estas sensaciones, es como que muchas veces la gente le pilla por sorpresa porque es como, ¿de dónde viene todo esto, no? Siempre ha estado ahí, siempre hemos tenido esa conexión, siempre hemos tenido esos lazos, pero no los hemos querido ver o, no, o los hemos ignorado. Y ahora, bueno, pues por suerte, pues gente, eso como Iclovi, como otras asociaciones y grupos y simplemente la sociedad yo creo que está despertando en ese sentido de muchas maneras y estamos abriéndonos a eso, a esa intuición. Si tú te dejas guiar por lo que te dice, está mal dicho, pero lo que te dice el corazón, ¿no? Lo que te dice esa voz interior, que muchas veces no la dejamos hablar o la ignoramos o pensamos que son alucinaciones o esa voz interior, aunque bueno, también ya lo hemos contado aquí en el canal, a veces esa voz interior no es vuestra propia voz. Estás comunicándote con otras conciencias, son otras voces de otras personas, pero la tuya propia tienes que aprender a escucharla y hacerle caso. Y muchas veces piensas, esto es una locura, o ¿por qué voy a hacer esto? O esto, o no va a funcionar, o esto. Pero tenemos que quitarnos. Siempre hablamos también, por ejemplo, con lo del. Has hablado tú un poco lo del miedo a la muerte, las experiencias cercanas a la muerte o cualquier tipo de experiencia transformadora te quita el miedo a la muerte. O ese miedo a la muerte, en vez de miedo, se convierte en un respeto, porque lo que has dicho tú, no quieres dolor, pero es un respeto. Sabes que la muerte está ahí, pero sabes que no va a ser el final y que hay mucho más allá, ¿no? Pero tampoco vas a tirarte por un puente, porque es ese el sentido común, ¿no? Pero muchas veces esa voz, esa intuición que tenemos, eh, tenemos que escucharla, porque es que es la que nos dice, nos enseña eso. A mí me pasa eso ahora. Yo ahora, después de todas estas experiencias que he tenido, me doy cuenta que toda mi vida he tenido situaciones y sentimientos y cosas que eran muy cercanos a esto, pero que yo mismo las ignoraba. Porque pensabas, no, o no le dabas importancia, o no querías, o ¿por qué voy a hablar yo de esto con nadie? O por qué. Pero luego de repente tenemos estas experiencias y hacen que todo eso salga, ¿no? Cosas a lo mejor que tenías guardadas desde que nacemos. Pero es que es como tú dices antes, ¿no? Lo de los niños, para mí lo de los niños es increíble, ¿no? Cualquier experiencia. Estuvimos aquí hablando hace poco en un vídeo del tema de las reencarnaciones, de las reencarnaciones de las que cuentan los niños que han tenido vidas pasadas y demás, ¿no? Y es que es alucinante porque la diferencia es que los niños tienen esa conciencia pura, ¿no? Que no está, todavía no está, la cultura y la sociedad no las ha bloqueado. Luego pasa, incluso aunque no queramos, aunque quieras criar a tus hijos de una manera, siempre quieras que no, a no ser que los aísles, van a tener esos, no sé si prejuicios, no son prejuicios, pero esas normas, Hay esas reglas, muchos, ¿no? sí, están llegando muchos niños en estos momentos, es una opinión personal, con unas capacidades, Mm. digamos, muy diferentes, muy preparados probablemente para la sociedad que nos viene. Y los niños que han tenido la experiencia cercana a la muerte, es increíble con la naturalidad que te lo dicen, ¿no?
una persona en Barcelona conocida que nos llamó. Bueno, claro, es que esto no puede contarlo. Digo, pero ¿por qué no? Digo, y no quiso ninguna ayuda ni quiso que la niña no hablara del tema porque había visto a su abuelo y su abuelo se había muerto hacía mucho tiempo, que no podía ser eso. O sea, hay gente mayor que no lo asume, no duda, ¿no? Decía incluso Descartes, que estaba equivocado en algunas cosas, decía que para averiguar la verdad es necesario que al menos una vez en la vida puedas dudar de todo, de Claro. de todas las cosas, tanto como sea posible. Si tienes algo de lo que no puedes tocar, es que así no avanzarás, ¿no? Pero yo creo que está cambiando. Yo creo que sí que hay Mm. una conciencia, hay mucha gente que cada día es más sensible a estos temas y la respuesta la ves en los hospitales que están entrando, ¿eh? Que aunque no es fácil, se está haciendo esta investigación con muchísimos requisitos, con muchísimos requisitos legales y, y se está haciendo. O sea que yo creo que algo ha cambiado bastante. Sí, y está Y cambiando. Y bueno, y lo que hacéis en Iclovi, pues ayuda, que es lo más importante, ¿no? Es el motivo también por el que nosotros nos acercamos a vosotros, porque, y me acuerdo que te lo comenté en una de nuestras primeras comunicaciones. Yo es que creo que en todo esto tenemos que, cuantos más seamos y más nos unamos y más colaboremos, esto tiene que esto lo tiene que saber más gente, ¿no? Yo creo que eh, el problema aquí, y sí que es un problema, es que tienes gente que todavía, que parece que todavía no acaba de entrar en mucho. Lo has comentado tú antes, los gurús, ¿no? Los gurús, gente así que digamos que piensan que tienen la palabra definitiva o el. Y eso no ayuda, hay que estar abierto a todo, o sea, hay que estar ir hacia adelante abierto pero a todo. abierto. Y también no tenemos que tener una voluntad, creo yo, al menos yo ahora no la tengo de convencer ni de No, picar. No, que decir, nosotros yo creo que tenemos que hacer nuestro camino, ayudar a la gente, investigar desde el punto de vista científico, formar a la gente y sobre todo ayudar, ¿no? Hacer todo lo que podemos hacer para que la gente que está atascada o excluida en este mundo material pueda emprender alguna de sus ilusiones, sea cual sea, y normalmente las ilusiones es ayudar al otro, pues yo creo que, bueno, pues para eso pondremos los esfuerzos y los conocimientos y ya está. Y luego ya ver. Y la muerte, nada, la muerte es una liberación y respeto para mí. Lo que pasa es que no nos podemos tirar de un puente porque fíjate, muchas de las ECMs en suicidas son muy claras. mm, Aun sabiendo que la muerte es una liberación, ninguno de los intentos no repiten. suicidas lo repiten. ¿Por qué? Porque, porque el problema sea más pequeño, se ha hecho más pequeño. No, todo lo contrario. Normalmente cuando uno tiene un problema y se suicida, si no lo consigues, el problema es muchísimo mayor que el que tenía. Claro, Podría tener intento de suicidio, te están vigilando, o sea, problemas más grandes. ¿Por qué? Porque realmente ha relativizado el problema. Dices, bueno, pues si esto es una experiencia, y al final, y esto es muy duro vivir, ¿eh? Tú sabes que yo te he contado que tengo a mi hija en Australia, ¿no? Y mm, hija estaba delicada de salud y dice, bueno, papá, es que yo quiero ir. Dice, tú no estás explicando que la muerte no existe. Y dice, claro. "No, hombre, porque, cariño, que eres mi hija, que yo". Claro, o sea, a ver Claro, cómo le dices a tu hija que está en unos tratamientos por asma que no. Dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me quede toda mi vida en Barcelona, viviendo en España? ¿No quieres que no salga? ¿Esta es la vida que quieres? Y ojo. No sé, cariño. pero para salir No, se ha tienes ido. que tomar la decisión, pues te voy a ayudar y te voy a apoyar en contra de lo que diga Claro, es que eso es todo lo el que hay que mundo, hacer. ¿no? Es que muchas veces Y hablamos, es lo mismo, el otro día lo hablábamos en la entrevista con Luján, de cómo muchas veces cuando tenemos esos ser querido que ya no está aquí físicamente y que queremos, nos gustaría que estuviera con nosotros,
Pero es que nos gustaría a nosotros. Eso es el ego, es el egoísmo que queremos, lo queremos nosotros para nosotros. Si esa persona, el ser querido, está mejor porque están mejor, porque es lo que nos contáis además todos los que habéis tenido en ACM, si está mejor allí que aquí, si está allí está mejor, ¿por qué vamos a querer que venga aquí con nosotros? Lo queremos por nosotros, pero no por ellos. Si tú a una persona la quieres, el amor es querer lo mejor para esa persona. Y si esa persona, bueno, está hablando de persona, Bueno, y hablando además, de igual es conciencia tu de alma. aprendizaje, es que no sabemos nada, ¿no? También, Y, y yo te digo, cuando mi hijo se fue a Australia, pues claro, yo no lo aportó, pues me emocioné, me puse triste y tal. Eso es una cosa, igual que cuando se va un ser querido, pues te pones, normal, no es te lo vas más a hacer una normal. fiesta, ¿no? O sí, te encuentras triste, no lo vas a ver durante un tiempo, pero no lo vas a ver durante un tiempo. Pero Al final es él, eso, pero es que la muerte es lo mismo. no, no, es que me refiero que cuando se Claro, muere, lo no vas a los ver vas a durante un ver tiempo. durante un tiempo. O incluso a lo mejor sí. ¿Quién sabe? A lo mejor sí lo es. De eso tú sabes también, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, pues ha sido muy eh, interesante, muchas sí, gracias. yo creo que lo vamos a Muchas dejar ya porque se nos ha ido un poco más largo de lo que pensábamos. Pero bueno, emocionadísimos de entrar a formar parte de la familia que es Ciclovi, porque es una familia, y de poder colaborar, de poder ayudar, de poder expandir un poco más todo esto y hacer que la gente... eh, des- no me gusta eso de despertar, porque despertar tampoco es que despierte, pero que la gente que oiga más a esa voz interior, ayudar a que la gente se oiga más a sí misma y que la gente sepa que hay mucho más, ¿no? Y que no, que muchas veces, además eso, lo hablabas tú de mucha gente que viene y te cuenta las historias, no, pero no quieren que se haga público porque es como que, pero te lo cuento, pero bueno, hay mucha gente que a nivel institucional, científicos, doctores y tal, que te lo cuentan, ¿no? No, esto yo lo hablo en puerta cerrada y todos están de acuerdo, pero luego cuando vamos a la junta nadie dice nada porque están todos... y entonces todo lo que sea que podamos ayudar a que esto se hable un poco más, a que se integre un poco más, a que no haya tanto tabú, a que no haya tanto miedo a hablar de estas cosas, todo eso ayuda y ayudamos y nos ayuda a nosotros mismos, porque es para que progresemos todos. Aquí estamos siempre aprendiendo todos, nunca paramos de todo, aprender. todo, todo, seguro. Y entre todos seguro que mejoraremos este mundo. Con gente como Esa es tú. la idea, el objetivo. Muchísimas gracias, Xavier. Gracias Seguiremos, a bueno, no todos. sé si probablemente te tendremos por aquí más adelante o en Seguro que sí. de alguna otra manera. Y un placer y seguir adelante. Bueno, seguimos adelante con Iclovi porque hay mucho trabajo, pero con muchas ganas, Vamos a contar novedades pronto, seguro, ¿verdad? ¿Eh? segurísimo. Pues nada, con esto ya también nos despedimos de toda la gente, Gracias. como decimos siempre, con mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.